Habrá quienes te digan que apuntes más bajo, no porque no puedas, sino porque ellos no pudieron, porque lo desconocido hace ruido, y su miedo hace aún más. Te dirán que quieras menos, que reduzcas tu alcance, que cambies tu fuego por comodidad. Te preguntarán, ¿para qué arriesgarte a caer si puedes aprender a amar el suelo? Hablarán de la gravedad como si fuera evangelio, como si caer fuera la única verdad que importa. Pero lo que nunca dirán, lo que quizá nunca comprendan, es que algunos nacen con estrellas en los ojos. Algunos están hechos para saltar incluso cuando no hay red. Algunos prefieren romperse intentando tocar el cielo, antes que pasar una vida arrodillados ante lo seguro. Y lo sentirás en los momentos silenciosos, cuando nadie esté mirando, cuando el mundo se detenga y la chispa regrese. Ese destello imposible que te dijeron que apagaras. Y te preguntarás, ¿es tonto intentar? ¿Es absurdo estirarse hacia algo que nadie más ve? ¿Escalar una escalera que desaparece en las nubes? ¿Seguir un camino sin nombre, sin mapa, sin huellas? Pero el mapa lo crea quien camina. El sendero nace de los pasos, no de las instrucciones. Y la luna quizá nunca fue el premio. Quizá lo era la decisión, la declaración. Levantar la mano al cielo y decir, no sé qué hay detrás de la esquina, pero iré de todos modos. Ellos no entenderán eso. No verán las estrellas que atravesaste, no sentirán el frío del vacío al que entraste, ni el calor de la primera luz tras la oscuridad. Para ellos, fallaste, apuntaste alto y fallaste, pero lo que no comprenden es que te convertiste en algo en el proceso. Caer entre las estrellas sigue siendo tocarlas, sigue siendo dejar el suelo, sigue siendo aprender a volar. Es fácil medir la vida por trofeos, es fácil contar solo victorias. Pero el significado se encuentra en el movimiento, en el convertirse, en estirarse más allá de lo que fue, hacia lo infinito posible. Perderás personas, soltarás piel vieja, enterrarás versiones de ti que te suplicaban quedarte. Pero con cada paso recordarás, la luna nunca fue garantizada, solo el viaje. Así que sigue escalando, aunque rían, aunque no lo entiendan, aunque se alejen, aunque la noche no devuelva luz. Escala. Porque lo que ellos llaman fracaso, tú lo conocerás como transformación. Lo que ellos llaman desvío, tú lo verás como diseño. Y un día, ese día llegará. Mirarán al cielo y verán una luz cruzándolo. Dirán que es suerte, dirán que es magia, dirán que es un milagro. Pero tú sabrás la verdad. No hubo milagro, fue el fuego en tus pulmones. Las manos temblando que aún así se estiraron. Los pies cansados que no se rindieron. El sueño que protegiste cuando el mundo te pidió soltarlo. Así que, cuando te digan que apuntes más bajo, sonríe, porque nunca vieron las estrellas por las que tú estabas danzando. Fuiste hecho para romperte, para ser imperfecto, para agrietarte. Y gracias a eso, imagina un mundo donde nunca te quebraras, nunca tuvieras que reconstruirte. ¿Qué tragedia sería? Es en la ruptura donde se esculpe la belleza, como el músculo en el gimnasio. Estresado, desgarrado, forzado, micro rupturas que enseñan. No solo resisto, me fortalezco. La perfección es una trampa, un mecanismo de defensa. Muéstrame perfección y te mostraré miedo. La belleza no es pulida, es rodillas raspadas, orgullo herido, errores repetidos, porque solo lo que se rompe puede reconstruirse más fuerte. Así que deja que la vida te agriete. Deja que la luz entre por las grietas. Construye de nuevo, una y otra vez, como un fénix que renace de las cenizas. Habrá días de neblina, días donde no veas las montañas frente a ti. Pero detrás del velo, la claridad sigue ahí. La única forma de atravesarlo es caminar. Algunas batallas no son ajedrez, son simples, seguir o rendirse. Resiliencia, eso es todo. No necesitas reconstruir el castillo hoy. Solo recoger la primera piedra. El fuego no muere, solo necesita ser atendido. La vida no es perfección, es regreso. Volver a intentarlo, volver a levantarte, volver a elegir empezar. Cada gran regreso comienza igual, con una decisión, la decisión de comenzar. Entonces empieza aquí, no cuando tengas más energía, no cuando el calendario esté limpio, no cuando la motivación regrese como una ola perfecta. Empieza donde estás, con lo que tienes, con lo que sientes. Porque la verdad es que la mayoría no fracasa por falta de talento. Fracasa por esperar el momento ideal.
Y el momento ideal es un mito cómodo que la mente fabrica para evitar el riesgo. Siempre habrá una razón para postergar. Siempre habrá una excusa elegante que suene racional. Siempre habrá una pequeña incomodidad que parezca suficiente para decir mañana. Pero mañana es el escondite favorito del miedo. Y si sigues entregándole tu poder al mañana, terminarás viviendo en un eterno casi. No necesitas sentirte listo. Necesitas estar dispuesto. Dispuesto a verte torpe al principio. Dispuesto a equivocarte en público. Dispuesto a avanzar con dudas en el pecho. Porque el coraje no es ausencia de miedo, es acción a pesar de él. Y ese tipo de acción no es ruidosa ni espectacular, es silenciosa, es repetitiva, es casi aburrida. Se parece más a levantarte cuando suena la alarma que a cruzar una meta con los brazos en alto. Se parece más a cumplir tu palabra cuando nadie está mirando que a recibir aplausos. Y sin embargo, ahí es donde se construye todo. Vas a tener días en los que no sentirás absolutamente nada. Ni inspiración, ni emoción, ni claridad. Solo peso, solo resistencia. Solo esa sensación de estar caminando contra el viento. Y en esos días entenderás que la disciplina es más confiable que el entusiasmo. El entusiasmo es una chispa. La disciplina es una estructura. El entusiasmo enciende, la disciplina sostiene. Y si dependes únicamente de lo que sientes, estarás a merced de un clima interno que cambia sin aviso. Pero si construyes hábitos sólidos, si decides actuar incluso cuando no hay ganas, entonces te conviertes en alguien que no necesita estar inspirado para avanzar. Habrá momentos en los que mirarás atrás y no reconocerás a la persona que eras hace un año, y eso puede asustar. Porque crecer implica dejar versiones antiguas de ti, implica aceptar que ciertas mentalidades ya no encajan, implica admitir que algunos vínculos estaban basados en quién eras, no en quién te estás convirtiendo. Y sí, eso duele, porque evolucionar no es solo sumar, también es soltar. Soltar creencias, soltar rutinas, soltar relaciones que solo sobrevivían en la comodidad. Pero cada capa que dejas atrás revela algo más auténtico, algo más alineado con lo que realmente quieres ser. Te darás cuenta de que muchas de tus limitaciones eran narrativas heredadas, frases repetidas tantas veces que parecían verdades. No soy así, no puedo con eso, eso no es para gente como yo. Pero cuando empiezas a actuar diferente, cuando te expones a situaciones que antes evitabas, esas historias comienzan a agrietarse, y en esas grietas aparece una pregunta poderosa. ¿Y si sí puedo? ¿Y si nunca lo intenté lo suficiente? ¿Y si la única diferencia entre quienes lo logran y quienes no, es que unos continúan cuando otros se detienen? No romantices el proceso. No será lineal, no será limpio. Habrá retrocesos. Habrá semanas en las que sentirás que perdiste ritmo. Habrá decisiones que no saldrán como esperabas. Pero incluso ahí hay construcción. Incluso ahí hay aprendizaje. Porque cada error, si lo observas con honestidad, te ofrece información. Te muestra qué ajustar. Te revela dónde aún hay miedo. Te obliga a afinar tu enfoque. El fracaso no es un veredicto, es retroalimentación. Solo se convierte en final cuando decides no volver a intentar. Y habrá un punto en el que comprenderás algo crucial. Nadie vendrá a rescatarte. Nadie tocará tu puerta con la oportunidad perfecta envuelta en certeza absoluta. Nadie hará el trabajo interno por ti. Puedes recibir apoyo, puedes recibir consejo, puedes recibir inspiración, pero la decisión de moverte es exclusivamente tuya. Y lejos de ser una carga, eso es liberador. Porque significa que no dependes de circunstancias mágicas. Dependes de elecciones diarias, pequeñas, repetidas, consistentes. Vas a enfrentarte a tu propia resistencia más veces de las que quisieras. Esa voz que te dice que pares, que descanses más, que ya hiciste suficiente, que nadie notará si aflojas hoy. Y la mayoría de las veces, esa voz sonará razonable. No gritará, no parecerá destructiva, parecerá protectora. Pero tienes que aprender a distinguir entre descanso consciente y abandono disfrazado, entre recuperación estratégica y evasión, entre compasión y autoengaño. Esa diferencia es sutil, pero cambia destinos. También descubrirás que la confianza no se construye pensando en positivo, se construye cumpliendo promesas. Cada vez que dices voy a hacerlo y lo haces, incluso cuando no quieres, estás enviando un mensaje interno. Soy alguien que cumple, soy alguien que actúa,
soy alguien que no se traiciona. Y esa identidad es más poderosa que cualquier afirmación repetida frente al espejo. La autoestima no es una frase bonita, es el resultado de evidencia acumulada. Habrá días en los que el progreso será invisible. No habrá resultados medibles. No habrá señales externas que validen tu esfuerzo. Y ahí es donde muchos se detienen, porque quieren garantías, porque quieren confirmación inmediata. Pero el crecimiento real ocurre debajo de la superficie, como raíces extendiéndose en silencio antes de que el árbol sea visible. Si abandonas porque no ves cambios rápidos, te perderás la transformación profunda que solo ocurre con el tiempo. En algún momento entenderás que la incomodidad es una brújula. Lo que más evitas suele señalar lo que más necesitas enfrentar. Esa conversación difícil, ese proyecto que te intimida, ese entrenamiento que exige más de lo que crees tener. Ahí, exactamente ahí, hay expansión. Porque el cerebro busca eficiencia y seguridad. Quiere conservar energía. Quiere repetición conocida. Pero tu potencial vive fuera de lo predecible. Vive en el territorio donde aún no eres experto, donde aún no controlas todo, donde aún puedes fallar. Y sí, fallarás, pero cada vez que lo hagas y regreses te volverás más difícil de romper. No porque el mundo se vuelva más fácil, sino porque tú te vuelves más resistente. La resiliencia no es dureza emocional permanente, es flexibilidad, es capacidad de doblarte sin quebrarte, es adaptarte sin perder tu esencia, es aceptar el golpe sin rendirte al golpe. Y esa cualidad no se desarrolla leyendo sobre ella, se desarrolla viviéndola. Habrá sacrificios, horas en las que otros descansan y tú trabajas, momentos en los que elegirás entrenar mientras otros eligen distraerse, decisiones que te harán parecer obsesivo ante ojos que no entienden tu visión. Pero recuerda esto, cada persona paga un precio. La diferencia es que algunos pagan el precio del esfuerzo hoy y otros pagan el precio del arrepentimiento mañana, y el arrepentimiento pesa más, dura más, se instala más profundo. No estás compitiendo con el mundo, estás compitiendo con tu versión anterior, con tus hábitos antiguos, con tus patrones repetitivos, con la comodidad que te seduce. Y esa es una competencia diaria, no espectacular, no pública, pero determinante. Cada día eliges si fortaleces tu carácter o si fortaleces tu excusa. Cada día eliges si alimentas tu disciplina o tu distracción. Cada día eliges si avanzas 1 centímetro o retrocedes en silencio. Habrá momentos de duda intensa, momentos en los que pensarás que no valió la pena tanto esfuerzo, que quizás era mejor quedarse en lo simple. Pero si te detienes lo suficiente para observar, notarás que incluso en la dificultad hay crecimiento. Incluso en el cansancio hay capacidad expandida. Incluso en la incertidumbre hay una versión más madura de ti tomando forma. No siempre sentirás orgullo en el proceso, pero más adelante mirarás atrás y agradecerás no haberte detenido. Y cuando finalmente logres algo que antes parecía imposible, no será solo el resultado lo que te transformó, será el camino, será la persona que tuviste que convertirte para sostener ese logro. Porque el verdadero objetivo nunca fue la meta externa, fue la identidad interna que desarrollaste en el trayecto. Fue la fortaleza que construiste, fue la claridad que ganaste, fue el respeto propio que acumulaste. Así que si hoy te sientes lejos, si hoy sientes que perdiste ritmo, si hoy dudas de tu capacidad, recuerda esto. No estás comenzando desde cero, estás comenzando desde experiencia, desde aprendizaje, desde cicatrices que te enseñaron. El fuego sigue ahí, quizás más pequeño, quizás más silencioso, pero sigue vivo. Y todo lo que necesita es atención, una acción, un paso, una decisión. No necesitas cambiar tu vida completa esta semana. Necesitas elegir una dirección y sostenerla. Necesitas mantener tu palabra hoy. Necesitas dar el siguiente paso aunque no veas todo el camino. Porque nadie que haya construido algo significativo tuvo certeza absoluta. Tuvieron compromiso, tuvieron perseverancia, tuvieron días oscuros en los que avanzaron igual. Y cuando el cansancio llegue otra vez, cuando la neblina regrese, cuando la voz del confort intente convencerte de que pares, vuelve a lo básico. Respira. Recuerda quién quieres ser. Recuerda por qué empezaste. Recuerda que ya has superado momentos difíciles antes. No eres nuevo en esto. Ya has caído y vuelto. Ya has dudado y seguido. Ya has estado en el fondo y subido. Cada gran historia personal tiene capítulos de incertidumbre, capítulos de pausa, capítulos de reconstrucción.
Pero lo que las diferencia no es la ausencia de caída, es la decisión constante de levantarse. Es la negativa a aceptar la mediocridad como destino. Es la determinación silenciosa de continuar cuando nadie más entiende el esfuerzo que implica. Así que comienza, aunque sea pequeño, aunque sea imperfecto, aunque sea lento, comienza y continúa, porque en la repetición se forma la identidad, en la constancia se forja el carácter, en el regreso se consolida la fortaleza. Y algún día mirarás este momento no como el punto donde casi te rendiste, sino como el instante exacto en que decidiste convertirte en alguien que no abandona. Déjate ganar por una vez, porque si eres honesto contigo mismo, sabrás que hasta ahora has sido tu mayor enemigo. No el mundo, no la gente, no el pasado, sino tú, tu mente saboteándote, tu comodidad protegiéndote, tu miedo decidiendo por ti. Y esto no es un ataque, es una verdad incómoda, porque cuando el ruido se apaga y te quedas solo contigo, sabes exactamente lo que tienes que hacer. No con detalles perfectos, no con un plan limpio, pero sí con una dirección clara. Un llamado interno que no te deja dormir, una brújula que apunta a ese lugar que evitas, y ahí empieza todo. En ese instante silencioso, donde entiendes que para convertirte en quien debes ser primero, tienes que desaparecer. Desaparecer de las opiniones, de la aprobación, de la necesidad de explicar. Desaparecer incluso de la versión vieja de ti mismo que ya no sirve. Porque nadie se reconstruye haciendo ruido, nadie se transforma buscando aplausos. La verdadera evolución ocurre en silencio. Cuando decides dejar atrás la comodidad y aceptar que quedarte donde estás también es una elección, pero es la elección de seguir igual, y esa pausa, esa duda, ese momento de resistencia puede ser el final de tu historia o el inicio de tu renacimiento, porque la vida no te transforma, la decisión sí. Y aunque no estés luchando contra imperios ni cargando anillos mágicos, tus batallas son reales, son diarias, son internas y tienen el mismo peso. Porque no se trata de gestas épicas, se trata de pequeños sí cuando el corazón late rápido, de presentarte aún con miedo, de dar un paso cuando nadie te ve, porque así funciona el proceso. Decisión tras decisión, hábito tras hábito, disciplina tras disciplina, y la mayoría se queda esperando una señal gigante, un golpe externo, cuando en realidad la transformación empieza con una elección voluntaria, incómoda y solitaria, y ahí es donde muchos fallan. Porque prefieren existir sin molestar, vivir siendo tolerados, en lugar de arriesgarse a ser odiados o amados. Y déjame decirte algo sin filtros. Una vida donde solo eres tolerado es una vida desperdiciada, porque lo extraordinario vive en los extremos. En el riesgo, en la exposición, en ir con todo aún sabiendo que te pueden criticar, porque cuando decides ir en serio, cuando dejas de esconderte, te vuelves vulnerable, sí, pero también libre. Y ahí empieza la reconstrucción. Desde cero, ladrillo por ladrillo, día tras día, aunque no se vea, aunque nadie aplauda, aunque parezca que no pasa nada, porque el proceso no es glamuroso. Es repetitivo, es pesado, es silencioso, pero es real. Y aquí entra algo que muchos olvidan. Dios no trabaja con prisa, Dios trabaja con proceso, con constancia, con carácter. Y muchas veces te esconde, no para castigarte, sino para formarte. Para romperte por dentro y volver a armarte con una mentalidad distinta, más fuerte, más humilde, más determinada. Porque puedes cambiar de lugar, de entorno, de rutina, pero no puedes huir de ti. Y llega un punto donde se acaba el camino y te toca mirarte al espejo y aceptar que el cambio no está afuera, está en quién decides ser a partir de hoy. Y eso da miedo, porque cualquiera puede correr, pero pocos tienen el valor de enfrentar sus demonios. Dios, de cerrar las brechas, de dejar de evitar el fracaso y empezar a perseguir la victoria, de dejar de huir y empezar a construir. Y no necesitas un milagro, necesitas seguir, necesitas constancia, necesitas fe cuando no hay resultados, necesitas disciplina cuando no hay motivación, porque el progreso no llega como una ola gigante, llega como una marea lenta que no se nota, pero que con el tiempo cambia toda la costa y así te cambia a ti, pieza por pieza. Hasta que un día miras atrás y no reconoces al que eras. Y ese es el objetivo, volverte irreconocible. No para el mundo, sino para tu versión pasada. Y entiende esto, los rechazos, las puertas cerradas, los no,
no son ataques personales, son parte del camino, son filtros, son preparación, porque solo necesitas un sí para que todo cambie. Pero ese sí solo llega si sigues tocando puertas, si sigues avanzando cuando estás cansado, cuando dudas, cuando parece que no vale la pena, y ahí es donde entra la fe. Creer incluso cuando no ves, confiar en que Dios está usando cada caída para formarte, cada espera para fortalecerte, cada silencio para alinearte. Y si hoy te sientes perdido, cansado o solo, no es casualidad. Estás justo donde necesitas estar para decidir quién vas a ser. Así que deja de correr, deja de esconderte, deja de posponer, desaparece de lo que te distrae. Reconstrúyete en silencio, trabaja cuando nadie te mira, cree cuando nadie apuesta por ti y vuelve irreconocible, más fuerte, más consciente, más disciplinado, más fiel a tu llamado. Y si este mensaje te sacudió, es porque sabes que es verdad. Así que escribe ahora mismo en los comentarios: soy inquebrantable. Suscríbete para seguir fortaleciendo tu mente. Comparte este mensaje con quien necesita despertar. Y recuerda esto: la vida no premia al más cómodo, premia al que se atreve a convertirse en quien fue creado para ser, paso a paso, día a día, con disciplina, constancia y fe. Y ahora entiende esto con absoluta claridad, porque aquí es donde muchos se rompen y pocos continúan. Desaparecer no es huir, desaparecer es dejar de reaccionar, dejar de explicarte, dejar de pedir permiso para convertirte en quien sabes que debes ser. Es cerrar la boca y abrir el compromiso. Es apagar el ruido externo para escuchar la voz interna que lleva años hablándote y que has ignorado por miedo, comodidad o pereza emocional. Porque reconstruirse en silencio significa aceptar que nadie va a entender tu proceso, que nadie va a aplaudir tus madrugadas, que nadie va a cargar tu cansancio ni tus dudas. Y aún así, decidir seguir. Porque la disciplina no necesita testigos, solo constancia. Y la constancia no se negocia con el estado de ánimo. Se ejecuta incluso cuando no sientes nada. Incluso cuando dudas de todo. Incluso cuando parece que Dios está en silencio. Porque ese silencio no es abandono. Es preparación. Es carácter siendo forjado. Es orgullo siendo arrancado. Es paciencia siendo construida. Y duele, claro que duele. Pero lo que duele forma. Lo que incomoda transforma. Lo que exige te eleva. Y llega un punto en este camino donde entiendes que ya no puedes volver atrás. No porque todo esté resuelto, sino porque tu mentalidad ya no cabe en la vida que llevabas antes. Porque has visto demasiado. Has entendido demasiado. Y aunque aún no tengas resultados visibles, por dentro ya no eres el mismo. Y eso es peligroso para la mediocridad. Por eso la gente empieza a incomodarse. Por eso algunos se alejan. Por eso otros dudan de ti. Porque cuando alguien decide cambiar de ver, deja de ser predecible. Deja de ser manipulable. Deja de ser parte del rebaño. Y aquí es donde debes ser egoísta. No cruel, no arrogante. Egoísta con tu energía, con tu enfoque, con tu tiempo. Porque no todo el mundo merece acceso a la versión que estás construyendo. No todos van a entender por qué te ausentas, por qué ya no sales igual, por qué ya no hablas igual, por qué ya no toleras lo que antes aceptabas. Y no es tu trabajo convencerlos, es tu trabajo cumplir con tu proceso. Porque volverte irreconocible no sucede con una decisión aislada. Sucede con miles de decisiones pequeñas tomadas cuando nadie te ve, cuando nadie te obliga, cuando sería más fácil rendirte. Y ahí es donde la mayoría falla, porque quieren la recompensa sin la repetición, el cambio sin la incomodidad, la transformación sin el sacrificio. Pero así no funciona la vida, así no funciona el crecimiento, así no funciona Dios. Porque todo lo valioso se construye lento, profundo y con intención. Y sí, vas a fallar, vas a dudar, vas a sentir que avanzas y retrocedes al mismo tiempo, pero eso también es parte del proceso, porque no se trata de perfección. Se trata de persistencia. Se trata de levantarte una vez más con menos excusas y más responsabilidad, con menos quejas y más acción, con menos palabras y más hechos, porque nadie se convierte en alguien fuerte hablando, se convierte actuando, repitiendo, sosteniendo, aun cuando el cuerpo pesa y la mente grita que pares. Y ahí es donde la fe entra con fuerza, porque creer cuando todo va bien es fácil, pero creer cuando no hay resultados, cuando no hay señales, cuando no hay validación, eso es fe real. Y Dios honra esa fe silenciosa, esa obediencia interna, esa decisión diaria de no rendirte aunque podrías. Y escucha esto con atención: el mundo no te debe nada. Nadie te debe comprensión, nadie te debe apoyo, nadie te debe aplausos. Pero tú te debes respeto, coherencia y verdad.
Te debes la oportunidad de ver hasta dónde puedes llegar si dejas de sabotearte. Te debes el honor de cumplir lo que prometiste en silencio cuando estabas cansado de ser quien eras. Porque si abandonas ahora, no solo fallas en el intento, fallas en ti, y eso pesa más que cualquier derrota externa. Por eso, este camino exige carácter, exige enfoque, exige que te conviertas en alguien que cumple incluso cuando nadie mira, incluso cuando no hay presión externa, porque ahí se forjan los inquebrantables, no en los discursos, no en los momentos de euforia, sino en la repetición aburrida, en el hábito constante, en la decisión diaria de no volver atrás. Y llegará un día, sin aviso, sin anuncio, donde alguien te mire y no te reconozca, donde tu entorno ya no encaje contigo, donde tus antiguas excusas te parezcan absurdas, donde tu disciplina hable más fuerte que tus palabras, y ese día entenderás que todo valió la pena, que desaparecer fue necesario, que el silencio fue tu aliado, que la espera te fortaleció, que Dios estuvo ahí todo el tiempo, observando, formando, alineando, y no para hacerte famoso, sino para hacerte sólido, estable, fuerte por dentro. Y si hoy estás en la parte oscura del proceso, si sientes que nadie ve tu esfuerzo, si dudas de si esto está funcionando, sigue, no pares, no retrocedas, porque estás más cerca de lo que crees. Porque a veces no te das cuenta de que estás en el piso 80 hasta que miras hacia abajo. Y cuando eso pase, cuando entiendas quién te convertiste, sabrás que no fue suerte, fue disciplina, fue constancia, fue proceso, fue fe. Así que reafírmalo ahora, escríbelo con convicción, soy inquebrantable. Suscríbete si estás decidido a seguir creciendo, comparte este mensaje con quien está a punto de rendirse, y recuerda, no naciste para sobrevivir, naciste para convertirte en alguien que no se quiebra cuando la vida aprieta, sino que se eleva porque decidió hacerlo todos los días. Empiezas a entender que el verdadero enemigo nunca fue la falta de oportunidades, sino la falta de compromiso contigo mismo. Y que desaparecer no fue un acto de debilidad, sino de estrategia. Porque mientras otros hablaban, tú estabas construyendo. Mientras otros se distraían, tú estabas repitiendo. Mientras otros buscaban atajos, tú estabas aceptando el proceso completo. Y ahí es donde la identidad cambia. Ya no te defines por lo que sientes, sino por lo que haces. Ya no dependes de la motivación, sino de la disciplina. Ya no reaccionas al caos externo porque aprendiste a gobernar el interno. Y esto incomoda, porque cuando te vuelves consistente, te vuelves peligroso para la mediocridad. Y el mundo no sabe qué hacer con alguien que no necesita aprobación, que no pide permiso, que no negocia sus valores. Y aquí es donde muchos intentan volver, suavizarse, encajar otra vez. Pero tú ya sabes la verdad, ya viste el costo de quedarte igual, ya probaste el peso de la autotraición, y no estás dispuesto a cargarlo de nuevo. Porque la reconstrucción en silencio te enseñó algo sagrado, que nadie vendrá a salvarte, pero tampoco nadie puede detenerte cuando decides avanzar con fe, con enfoque y con trabajo diario. Y sí, habrá días donde el cansancio te visite, donde la duda intente sentarse a tu lado, donde la soledad se sienta más pesada que nunca, pero ahora sabes que esos momentos no son señales de rendición, son pruebas de consolidación, son el fuego final que termina de templar el acero, porque Dios no fortalece a quien se queja, fortalece a quien persevera, a quien sigue aún cuando no entiende, a quien obedece el llamado interno aunque no tenga garantías. Y poco a poco te das cuenta de que ya no necesitas demostrar nada. Tu presencia habla, tu rutina habla, tu mirada habla, porque hay algo distinto en alguien que ya murió a su versión anterior, alguien que se cansó de prometer y empezó a cumplir, alguien que dejó de buscar resultados rápidos y se comprometió con resultados reales. Y eso se nota, se siente, se respeta. Aunque no todos lo digan, aunque no todos lo celebren, porque el respeto verdadero no siempre viene con aplausos. Muchas veces viene con silencio, con distancia, con miradas incómodas. Y eso está bien. No viniste a gustar, viniste a crecer. Y crecer exige perder, perder comodidad, perder viejas relaciones, perder hábitos inútiles, perder la necesidad de ser entendido, pero ganas algo mucho más grande: coherencia, carácter, identidad. Y llega un punto donde miras atrás y agradeces cada caída, cada rechazo, cada noche oscura, porque sin eso seguirías dormido, seguirías esperando, seguirías siendo una promesa sin cumplir. Y ahora ya no eres promesa, eres proceso en marcha, eres acción diaria, eres alguien que se levanta incluso cuando no hay ganas, porque entendiste que la vida no se resuelve con intensidad ocasional, sino con constancia implacable, con pequeños actos repetidos durante años.
Y ahí está la diferencia entre los que hablan y los que se transforman. Y si hoy alguien te pregunta por qué estás tan enfocado, por qué ya no pierdes tiempo, por qué ya no te explicas, la respuesta es simple: porque te elegiste, porque decidiste honrar la oportunidad de estar vivo, porque entendiste que cada día es un voto a favor de la persona en la que te estás convirtiendo. Y tú ya votaste. Votaste por el esfuerzo, por la disciplina, por la fe, por el proceso, por no rendirte cuando sería fácil hacerlo. Y si hoy estás leyendo esto, no es casualidad. Es porque estás en medio de tu propia forja, porque algo dentro de ti se despertó y ya no puede volver a dormir.